¿Cómo nosotros podemos procurar una restauración en las iglesias? O sea, un esfuerzo para volver al sistema original y sencillo de Jesucristo, que vemos entre los primeros seguidores de él en el primer siglo, los que fueron enseñados por los apóstoles y profetas inspirados. Vimos la semana pasada cómo el último buen rey de Judá, Josías, efectuó una restauración en la nación de Judá. Y notamos 6 pasos. Número 1, reconocer lo bello que es lo original de Dios. Número 2, reconocer que el hombre tiende a contaminar lo que Dios ha hecho. Número 3, desechar todo lo que ha sido agregado por los hombres. Número 4, volver a investigar los planes originales de Dios. Número 5, hacer un pacto para volver a lo original. Y número 6, poner en práctica lo que Dios ha enseñado desde el principio. Y son los mismos pasos que tenemos que tomar hoy en día si queremos volver a lo bello de Jesucristo, que ha sido encubierto a través de los siglos por los hombres. Vamos a analizar brevemente 2 pasos hoy. En primer lugar, tenemos que reconocer la belleza de las enseñanzas de Cristo, dadas por los apóstoles y profetas. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a nuestros prójimos? El sermón en el monte, las parábolas, etc. También, con algunas excepciones, los primeros cristianos en el primer siglo eran humildes, imitando a Jesucristo. Trabajaban juntos en congregaciones que eran independientes. Al principio no existían los concilios, las jerarquías, los arzobispos, las maniobras políticas para controlar algún sistema humano. Estas cosas vinieron siglos después. Vemos el cristianismo en su pureza en el primer siglo. El segundo punto, reconocer que el hombre tiende a corromper lo sencillo y lo bello de Cristo. Y esto se ilustra fácilmente al ver la corrupción en la organización de las iglesias. Había corrupción también en otras áreas, pero es muy fácil ilustrar la corrupción al analizar las organizaciones de las iglesias locales. Y así comenzó todo. Congregaciones independientes, pastoreadas por ancianos, siempre plural, también llamados obispos. Es que Cristo jamás autorizó que un solo hombre supervisara una congregación. Hechos 14, 23, dice que Pablo y Silas ordenaron ancianos, plural, en cada iglesia. Y así fue el patrón en los otros textos que hablan de los ancianos. Pero las cosas comenzaron a cambiar ahí por el segundo siglo después de Cristo. Y comenzamos a ver, especialmente en los escritos de Ignacio de Antioquía, referencias al obispo singular. Evidentemente, un solo hombre estaba comenzando a apoderarse de las congregaciones. También comenzamos a leer de reuniones a nivel regional. No es que sea malo en sí que los hermanos se reúnan, pero son las actitudes detrás de las reuniones que a veces pueden ser peligrosas. Por ejemplo, ¿quién iba a establecer la agenda para esas reuniones anuales a nivel nacional? Llegó a ser el obispo más poderoso. Y estos obispos poderosos comenzaron a ejercer autoridad sobre una colección de congregaciones en su región. Y así tenemos la formación de la diócesis. Una diócesis es una colección de congregaciones controlada por un obispo regional. No había nada de eso en el plan de Cristo, pero poco a poco los cambios iban introduciéndose. Entonces,
algunos centenares de años después de Cristo, vemos a obispos más y más poderosos que controlaban más y más congregaciones. Arzobispos. Al llegar el sexto siglo después de Cristo, o sea, como 500 años después de su vida, había 5 obispos muy poderosos. El obispo de Antioquía, el de Jerusalén, Constantinopla, Alejandría y Roma. Y en fin, como 500 años después de Cristo, en el año 607, el obispo de Roma se declaró obispo universal. Y hasta hoy en día hay un obispo universal que controla un gran sistema. Pero quizás el cambio más grande tuvo que ver con el concepto de lo que es la iglesia. En la Biblia, la iglesia sencillamente era el pueblo, todos los salvos en el mundo. Hebreos 10:23. Pero centenares de años más tarde, los hombres habían llegado a ver la iglesia como un sistema que controlaba el pueblo. Así comenzamos a ver algo muy diferente de lo establecido por Jesús. Lo de Jesús era sencillo, elevaba a Dios. Lo del hombre era muy complicado, eleva al hombre. Vemos por qué necesitamos una restauración. Espero seguir hablando de cómo los hombres han corrompido lo sencillo y lo bello de Cristo la semana que viene. Seguir analizando este principio bíblico de restauración. Muchas gracias por haber visto este video.